Esta primera parte voy a usar esta presentación, después les voy a pedir un poquito que se junten conmigo en una aplicación en línea para hacerle un poco más interactiva. Bueno, el tema que me sugirieron es este de estrategias pedagógicas para la dinamización del aprendizaje en ambientes virtuales. Para empezar, yo quisiera aclarar un poquito qué estoy entendiendo por estrategias pedagógicas y por dinamización del aprendizaje, ¿sí? Porque este concepto de estrategias pedagógicas puede ser muy obscuro, puede tener muchas acepciones diferentes. Entonces, básicamente me voy a centrar en entender a la estrategia pedagógica como estas acciones, digamos, que puede tomar el docente para organizar el tiempo de la clase. O sea, hay diferentes estrategias para cómo yo diseño mi hora de clase o mi tiempo de clase. También las estrategias son recursos metodológicos. Pueden ser recursos muy simples, como por ejemplo hacer un organizador gráfico, o puede ser ya un recurso metodológico más completo, digamos, como por ejemplo hacer un proyecto. Y también, obviamente, hay que incluir en este momento de la educación virtual los recursos de tecnología educativa, ¿no? Pero no solamente la tecnología educativa, es más, en realidad, quiero empezar por recursos que no requieran de tanta tecnología, porque obviamente en muchas instituciones no contamos con toda la tecnología que quisiéramos. En cuanto a la dinamización del aprendizaje, ¿qué entiendo por dinamizar el aprendizaje? Esencialmente me quiero centrar en elevar el nivel de participación de los estudiantes, o sea, estrategias que nos puedan servir para esto, para que el centro de la clase sean los estudiantes y no el docente. Creo que la mayoría de ustedes debe trabajar en una institución que declare al menos de forma declarativa, dirá que tiene un modelo pedagógico centrado en el estudiante, que tiene un modelo pedagógico constructivista, que tiene un modelo pedagógico donde el centro es desarrollar las habilidades, las capacidades de los estudiantes. Entonces, esto no es fácil de hacer, ¿no? Muchas veces en una hora de clase, si el docente habla toda la hora, pues esa clase definitivamente no está centrada en los estudiantes, sino más bien centrada en el docente. Entonces vamos a tratar de ver unas sencillas estrategias que nos ayuden a asegurar que la mayoría de los estudiantes participe, si no todos, durante una clase, ¿ya? Entonces, como les decía antes, voy a empezar por unas 2 o 3 estrategias que realmente no requieren mucha tecnología educativa, que yo las puedo hacer sin tener mayor recurso tecnológico. La primera estrategia la he denominado dividir o diseñar la clase como una secuencia de varias actividades cortas o de varios pasos, ¿ya? Es decir, pensar en una clase como una secuencia de momentos, asegurarme que en una clase, no importa cuánto dure, ¿no? Habrá clases que puedan durar 30 minutos, otras 40 minutos, otras una hora, depende. En este momento ustedes estarán conectando con sus estudiantes. Algunos se conectarán, por ejemplo, sincrónicamente en tiempo real, usando aplicaciones como Zoom o Google Meets. Otras personas no podrán conectarse con sus alumnos en tiempo real y estarán enviándoles clases grabadas, asincrónicas, que ellos puedan ver en cualquier momento. Hay muchas distintas modalidades, sin importar la modalidad, o sea, incluso si la clase es presencial, digamos que ya estamos con los niños o con los estudiantes en la clase, o si es que es virtual, en cualquiera de las dos situaciones, la sugerencia para dinamizar el aprendizaje es que una hora de clase o una clase siempre esté dividida en varias actividades cortas en lugar de una larga actividad. Muy simple, por ejemplo, si ustedes en la clase van a usar un video, no usen un video que dure 30 minutos o que dure ni siquiera 20, ¿no? Porque ya es muy largo. Y en el virtual, los estudiantes van a empezar a jugar videojuegos o a hacer cualquier otra cosa porque ya es muy largo. El margen de atención de los estudiantes y más en estas clases virtuales es muy corto. Entonces, el planificar las clases como estas secuencias de actividades nos permite hacer esto que les he puesto aquí. ¿Por qué? Primero, va a romper la monotonía de la clase para elevar el nivel de atención de los estudiantes.
También va a facilitar que los chicos ejerciten destrezas, no solamente que escuchen o vean o miren, sino que realmente practiquen destrezas. Y también permite responder mejor a los estilos de aprendizaje, puesto que si yo tengo diferentes actividades para el mismo tema, entonces hay chicos que se van a enganchar más con una u otra actividad. Entonces, les comentemos un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de una clase de lengua, por ejemplo, de lengua y literatura, no importa el grado, puede ser cuarto de básica, puede ser noveno de básica. Una clase de lengua y literatura siempre debería tener las 4 artes o las 4 destrezas del lenguaje, ¿no? Un momento para leer, un momento para escribir, un momento para escuchar, un momento para hablar. Entonces, la sugerencia es no hacer una clase que toda la hora el profesor explica, qué sé yo, la narración, la estructura de la narración, las partes de la narración, las características de la narración. No, sino dividir esa clase. Digamos que el objetivo es que los estudiantes comprendan la estructura de la narración. Si el objetivo es que comprendan la estructura de la narración, yo voy a dividir la clase por lo menos en 4 o 5 actividades. Ojalá una para cada destreza. Entonces, qué sé yo, empiezo con que los niños o los estudiantes lean solitos una narración, 5 minutos para leer, otros 5 minutos para comentar. Luego una presentación que yo les digo que miren, de pronto no habla el profesor, ellos miran la presentación, si yo uso una aplicación tecnológica, si no la tengo, puedo dar la explicación, dar la explicación al profesor. Después 5 minutos para que los niños en grupos, si es que están usando Zoom, les pueden partir en grupos en las salas de Zoom y ellos escriban una narración cortita de un párrafo. Y después regresamos a que compartan una narración. Entonces he dividido mi clase en por lo menos 4 o 5 actividades. Si es que estoy en ciencias sociales, igual, puedo empezar el tema, voy a trabajar, no sé, voy a trabajar, qué sé yo, el tema de las causas de la revolución liberal. Entonces voy a empezar con, si es que les hago ver un video sobre esa temática, el video debe ser corto. Debo escogerlo antes. El profesor debe haber visto, debe estar seguro el profesor de que vio el video antes, de que aseguró que el nivel de vocabulario sea adecuado para esos chicos, que la complejidad del contenido del video sea adecuado. O sea, es indispensable que el docente juzgue ese material antes, lo haya visto completo para que pueda ser adecuado. Una vez que lo vieron, por ejemplo, mientras lo están viendo, los chicos pueden ir respondiendo preguntas sobre el video y yo en tiempo real, con alguna de las aplicaciones, que luego les voy a mencionar algunas, pueden ir los chicos contestando y ustedes van viendo si cada chico está contestando o no las preguntas sobre el video. Entonces ya, 10 minutos para eso, en otros 10 minutos el profesor contextualiza la actividad, en otros 10 minutos el estudiante hace un organizador, le toma una foto que después les va a mandar a ustedes. Ya, o sea, estoy haciendo ejemplos tal vez muy simples, pero que lo que trato es de comunicarles esta idea de que, sobre todo en el ambiente virtual, lo que he visto en este año es que las actividades, la secuencia de actividades que compone una hora de clase o una clase debe ser actividades cortas, todas con un hilo conductor. Siempre una clase tiene un solo tema, tiene un solo hilo conductor, pero las actividades son distintas para que los chicos puedan practicar las destrezas y para que se pueda mantener periódicamente una renovación de la atención de los estudiantes. Luego, la segunda estrategia, y yo creo que muchos de ustedes me dirán, uy, eso es casi imposible, yo tengo 40 niños en mi clase, yo tengo 35 estudiantes en mi clase, realmente no sé con cuántos estudiantes trabajen, pero lo que he visto en este año es que si no reducimos el tamaño del grupo de los estudiantes, es casi imposible realmente conseguir llegar a ellos y que haya participación de los estudiantes. Recuerden que estamos entendiendo el dinamizar el aprendizaje, cómo elevar el nivel de participación. Y eso quiere decir que los estudiantes hablen, que hagan algo, no solo que escuchen, sino que hagan algo en la clase. Con un tamaño de clase muy grande no se puede. Entonces, mi recomendación es hacer todos los esfuerzos por reducir el tamaño del grupo de estudiantes con el que estén trabajando, sea en tiempo, esto sería más en tiempo real, ¿no? En clases sincrónicas. Porque esto nos va a permitir garantizar que todos los estudiantes participen, también hace que ellos se sientan
más libres de expresarse. Yo creo que nosotros como profesores nos hemos sentido expuestos, casi desnudos en estas clases virtuales, ¿no? Los papás nos critican lo que ven en nuestra casa, la ropa con la que nos ven, los papás nos han criticado de todo, los alumnos también. Estamos expuestos, como esta tecnología nos expone al mundo. Asimismo se sienten los estudiantes. Entonces, muchos chicos en un grupo muy grande no hablan, en un grupo más pequeño se expresan, preguntan, se sienten mejor. Y también en un grupo más pequeño ustedes pueden dar retroalimentación a los estudiantes. Retroalimentación que ojalá sea no solo general, sino incluso medio un poquito personalizada de vez en cuando, aunque sé que eso es difícil, pero al menos una retroalimentación básica sobre los trabajos que ellos están enviando o que ellos están haciendo. Ahora, ¿cómo reduzco el tamaño del grupo si mi clase es de tantos? Pues ahí he visto docentes haciendo cosas interesantes como si la clase dura 40 minutos, pues citan a unos niños 20 minutos, los otros están haciendo asincrónicamente algo en la plataforma o en el aula virtual y otros 20 minutos, la otra mitad con la otra mitad de la clase. Entonces sí, es como que voy a dar mi clase 2 veces, pero vale la pena porque me voy a comunicar con todos los estudiantes. La otra cosa que funciona, se les puede enseñar desde chiquitos. Yo pensé que no iba a funcionar con los chiquitos, pero veo que sí, que los de tercero de básica ya lo logran. Es dividirles en estos grupos. Por ejemplo, en Zoom ustedes tienen la función de dividir en grupos, las salas de Zoom, donde ustedes les dividen a los niños en grupos y el profesor puede ir rotando por cada grupo, entra y sale, entra y sale. De cada grupo me imagino que la mayoría de ustedes ya está usando esa función si es que trabajan con esta plataforma de Zoom. También lo pueden hacer en otras plataformas de videoconferencia, el partir estos pequeños grupos para facilitar la reducción. La otra es, hay instituciones que no están conectándose todos los días con los estudiantes, sino que hay 1 o 2 veces a la semana, pues partamos en grupos a distintas horas con distintos grupos para poder trabajar con menos estudiantes al mismo tiempo. Luego, la otra estrategia que les recomiendo mucho es la de hacer mini proyectos. No proyectos grandes, no veo que están funcionando, pero sí mini proyectos. Los mini proyectos les permiten que los estudiantes aprendan haciendo. En esta educación virtual realmente aprender solo escuchando es casi imposible. Necesitamos tratar de que aprendan haciendo algo. En su casa sí, lo están haciendo en su casa, pero tienen que estar haciendo algo. También esto nos permite facilitar la conexión entre los temas, porque tenemos muchas menos horas de clase, mucho menos tiempo que antes de conexión directa con los estudiantes, entonces necesitamos matar varios pájaros de un tiro. Y los proyectos te permiten combinar temas y destrezas o incluso tender puentes entre asignaturas. Entonces, si yo hago un mini proyecto un mini proyecto puede durar 2 horas de clase, puede durar hasta 1 hora de clase si es suficientemente pequeño, o puede durar 1 semana, no más, porque muy largo veo que no está funcionando muy bien en esta modalidad virtual. En presencial sí, los proyectos pueden durar todo el parcial o toda la unidad, pero creo que en virtual está funcionando mejor hacer proyectos pequeños. Y obviamente les da un sentido de orgullo a los estudiantes porque ellos han hecho algo, o sea, han logrado producir algo. Entonces, eso realmente les motiva a los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que si yo, por ejemplo, un profesor puede combinar un tema de ciencias con uno de matemáticas, y entonces digamos que, por ejemplo, el mini proyecto va a ser que en 1 semana los estudiantes van a construir con material de reciclaje un recipiente para la colección de botellas o de tapas o de pilas o de algo que van a reciclar. Pero claro, ese recipiente va a tener determinadas condiciones, por ejemplo, porque en matemáticas están aprendiendo la geometría del triángulo, por ejemplo. Entonces va a ser un recipiente triangular. Van a tener que hacer una base triangular, unas paredes triangulares, una boca triangular para meter las pilas o lo que... Entonces van a estar trabajando, qué sé yo, ustedes les van a decir, la base tiene que tener un triángulo rectángulo y las paredes, entonces, ¿cómo van a ser las paredes? Si es que la base es un triángulo rectángulo, ¿cómo van a ser las paredes y cómo voy a hacer? Entonces, primero lo pueden diseñar en dibujo y luego ya lo van a construir. Entonces, están trabajando la geometría del triángulo y están trabajando algún tema de ciencias que era de reciclaje.
Generalmente los profesores son muy creativos en poder pensar estos pequeños proyectos que pueden servir para que los estudiantes sientan que están haciendo, aplicando cualquier concepto o cualquier tema que están trabajando, que sientan que lo están aplicando. Es verdad que nosotros no podemos estar ahí para darles mucha retroalimentación porque no estamos en la casa, pero si es que pensamos en proyectos suficientemente sencillos, que no les requieran mucho material, que no tengan que comprar mucho material, no podemos pedir que compren material, pero si pensamos en cosas simples, hay que ser bien creativos o buscar en el Internet, hay miles de ideas de proyectos suficientemente sencillos y fáciles de hacer como para que los chicos puedan hacerlos casi sin ayuda o con, digamos, ayuda verbal que ustedes les dan a través de la conexión con ellos por teléfono o por otro dispositivo, puedan ellos generar este producto que les genere la satisfacción del aprendizaje. La otra estrategia que les recomiendo es la de la gamificación. Creo que todos ustedes ya deben haber asistido a talleres y webinars de la gamificación. Esto está como que muy de moda, si quieren. Y viene creo que de dos corrientes, ¿no? La una del tema de que los estudiantes se enganchan tan tremendamente con los juegos. Creo que a ustedes les pasará lo que a nosotros nos pasa, que decimos, los niños están en la clase, nos están escuchando, les vemos que nos están escuchando, pero están al mismo tiempo jugando en línea los videojuegos. Y uno les ve las sonrisitas o los ojos y sabe que están haciendo las dos cosas a la vez. Entonces, los chicos están tremendamente enganchados con los juegos, por un lado. Por otro lado, los juegos realmente pueden desarrollar creatividad y pueden desarrollar incluso otros tipos de pensamiento. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar muchísimos artículos y bibliografía sobre la gamificación. ¿Qué implica eso? Implica traer juegos a la metodología de enseñanza, ¿no? Los juegos son amigables con los estudiantes, les motivan, ayuda a que jueguen entre ellos, entonces tienen que interactuar, tiene que haber coparticipación porque en los juegos pues van a jugar entre ellos y como les decía, se estimula la creatividad. Ahora, esto va a funcionar mejor si quienes inventan el juego son los niños, porque claro, usted les puede proponer como profesor juegos y vamos a encontrar en el Internet juegos muy chéveres que les podemos poner a jugar durante la clase para que aprendan, y van a aprender porque se van a enganchar mucho con el juego, pero va a ser mejor todavía si ellos inventan el juego. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen ejemplos de juegos, pero son 3 de miles que van a encontrar en el Internet. Si entran a Academons, por ejemplo, van a encontrar juegos para diferentes materias, o si entran al No-Re, van a encontrar juegos para diferentes materias. Ustedes pueden hacer que los chicos se conecten al juego. Obviamente escogieron ustedes ya previamente el juego del tema que necesitan que practiquen y ellos van a jugar muy entretenidos y van a aprender. Ahora, hay aplicaciones como el Scratch, que ya no es para jugar un juego que ya está diseñado por alguien más, sino que el Scratch es para que los chicos diseñen un juego. Entonces, esto está funcionando muy bien. He visto profesores, por ejemplo, que les dicen a los chicos, ok, estamos estudiando qué sé yo, el primer periodo republicano del Ecuador. Ok, por grupos, por equipos, ustedes van a construir un juego de trivia. El juego de trivia va a tener 50 tarjetas con las preguntas, las respuestas. Tienen que construir un juego de trivia sobre ese periodo, ¿no? Entonces los chicos tienen que empezar a leer y a consultar un montón sobre ese periodo porque cada uno quiere generar las preguntas más difíciles o las más, ahí buscarse algo rebuscado para que el otro equipo pierda, porque obviamente después un equipo intercambia el juego con el otro y se va a ver qué equipo gana. Entonces van a ganar por puntos o qué sé yo. Obviamente cada equipo se va a preocupar de construir la trivia más completa y tal vez difícil para ganar, ¿no? Entonces, esto se trata no solo de que jueguen con aplicaciones ya existentes, sino que diseñen juegos. Y para eso hay buenas aplicaciones. Las más simples están en las aulas virtuales. No sé con qué aula virtual trabajen, si trabajan con aulas virtuales. Hay profesores que trabajan con Moodle
o trabajan con Schoology, o trabajan con Google Classroom, no importa, cualquiera de esas aulas virtuales va a tener la opción de crear juegos. Esta, por ejemplo, es una captura de pantalla de mi aula virtual de una de mis materias, pero lo que les quería mostrar es esto. Yo puedo generar para mis estudiantes un juego del ahorcado, un criptograma, un crucigrama, un juego del millonario, un sudoku. Yo puedo generar cualquiera de estos juegos desde mi aula virtual. Yo creo el juego y les pongo a jugar a los estudiantes, o sea, obviamente lo tengo que generar antes, ¿no? Crear antes al juego, y ellos durante la hora de clase les pongo a jugar. Y van a aprender un montón del tema sin que yo les tenga que estar transmitiendo la información, sino que ellos la van a aprender del juego. Y les va a entretener, se van a acordar mucho más que escuchar al profesor, ¿no? Tenemos que reducir el tiempo de exposición y elevar el tiempo de que ellos estén haciendo algo para dinamizar este aprendizaje. Son muy simples de crear, estos son muy fáciles cuando tú como profesor quieres crear uno de estos, la misma plataforma, el aula virtual te va diciendo los pasos para que tú vayas creando el juego. Me imagino que algunos de ustedes podrán compartir experiencias digamos, de cosas que hayan creado para ellos. Vamos a avanzar un poquito y después me regreso a la anterior. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de la tecnología educativa. Evidentemente, si estamos en educación virtual, pues incorporar tecnología educativa nos va a ayudar a dinamizar el aprendizaje. Pero quería empezar por estas cosas que hablé antes porque no es indispensable pagar plataformas y aplicaciones pagadas. Sí lo podemos hacer con cosas sencillas, pero obviamente si contáramos con toda la tecnología educativa se nos facilita la vida. Dentro de lo que es tecnología educativa, yo les diría que tenemos 3 tipos de herramientas. Las aplicaciones interactivas, que me permiten hacer la clase más dinámica ese rato. Las plataformas de aprendizaje adaptativo son diferentes. Estas son plataformas donde ya el contenido, las aplicaciones solo me sirven para interactuar con los alumnos de ese rato, pero no traen el contenido ya desarrollado. Las plataformas de aprendizaje adaptativo sí traen el contenido ya desarrollado. Todo el currículo está desarrollado, yo tomo lo que me sirve, el estudiante tiene su cuenta personal y va avanzando, ¿no? Va avanzando en la materia. Y las aulas virtuales, que son pues estos espacios donde yo creo mi aula, donde yo pongo todo mi material, les mando las tareas y etcétera. Entonces, de todas estas hay opciones en el mercado muy amplias, en cantidad, en calidad, en precios y etcétera. Si ustedes me preguntan cuáles son más útiles, yo les diría que las 2 primeras, las aplicaciones y las plataformas de aprendizaje adaptativo. Las aulas virtuales pues te sirven como espacio, como repositorio, pero no son indispensables. En las aplicaciones, lo que te permiten, como les decía, es interactuar ese rato, es una interacción directa entre el estudiante y el docente. Y aquí les puse 4 nombres de esas aplicaciones: Peer Deck, el Mentimeter, el Nearpod, el Klasky. Cualquiera hace funciones muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes crean su clase en una de estas y si ustedes crean su clase en una de estas y están explicando algo, paran en un momento y hacen una pregunta a los estudiantes y ellos les pueden responder ese mismo rato, teclean la respuesta y les va a aparecer en la pantalla la respuesta. Quiero hacer un ejercicio de esto en un ratito. O por ejemplo, si ustedes les ponen un video, les ponen preguntas a los chicos tienen que ir contestando las preguntas del video ese rato, y ustedes van viendo con el nombre de cada chico quién contestó y quién no contestó. Entonces le pueden decir: fulanito, tú no me has puesto todavía tu respuesta, falta la respuesta de sutanita, por favor, y ustedes ya saben quién está respondiendo, pero ese rato es sincrónico, al mismo tiempo que lo están viendo. O pueden hacer paneles colaborativos, por ejemplo, donde ustedes, por ejemplo, al comienzo de la clase, para activar el conocimiento previo, les dicen a los chicos: ¿qué saben ustedes sobre cualquier tema que van a trabajar? ¿Qué saben ustedes sobre los cuadriláteros? Y los chicos pueden escribir una pequeña frase de lo que saben y les aparece en un tablero colaborativo, les va a aparecer en cuadraditos todas las respuestas de los chicos. Entonces, ustedes a partir de esas respuestas pueden ya generar y construir la clase. Y también se van a dar cuenta de las
concepciones equivocadas que tengan para poder aclararlas después. Es decir, te sirve muchísimo para sacar primero lo que los estudiantes ya traen, digamos, ¿ya? Las plataformas de aprendizaje adaptativo, como les decía, traen ya el currículo desarrollado, entonces eso es una gran ayuda para el profesor, pero claro, estas generalmente ya tienen costos más altos. Sí hay algunas que son, digamos, gratuitas, o por lo menos tienen algún tiempo pequeño que pueden usar. Por ejemplo, aquí tienen 5 plataformas para matemáticas, y les podía poner unas 8 o 10 solo para matemáticas. Entonces, hay ahorita un montón de plataformas que ustedes pueden buscar en el Internet. En cualquiera de estas plataformas, ¿qué es lo que ocurre? El currículo ya está desarrollado. Entonces, yo quiero raíz cuadrada, y entonces en cualquiera yo voy a encontrar ya el contenido desarrollado y, lo mejor, los ejercicios para los estudiantes. El estudiante crea su cuenta y desarrolla los ejercicios. Y usted como profesor recibe el reporte de si hizo o no hizo, y si hizo bien o en qué se equivocó, las equivocaciones. Entonces tienes un reporte y sabes que ya logró esa destreza, o que no, se está equivocando todo el tiempo, tengo que volver a trabajar en eso. Entonces, estas realmente ayudan un montón. Yo creo que en la educación virtual tal vez esto es una de las cosas que más nos ha ayudado. Me gustaría que este sea como más interactivo para que ustedes ahorita pudieran hablar y contarnos qué plataformas están usando para poder compartir cuáles nos están sirviendo mejor. Y el tema de las aulas virtuales, pues como les decía, eso más es un tema de organización, porque es como el repositorio donde ustedes ponen las cosas y los alumnos pueden mandar sus deberes por el aula virtual, pero no va a aportar mucho a dinamizar el aprendizaje. No, estas plataformas o las aplicaciones interactivas, estas son las que nos van a ayudar. Entonces, les voy a pedir un favor. A unos pocos voluntarios que se metan a que dice peerdeck.com. Este primerito que está aquí, www.peerdeck.com. No sé si pueden ver el código aquí arriba a la derecha, HBU espacio HYU, H. ¿Le alcanzan a ver el código arriba a la derecha? Tienen que poner ese código para entrar a la clase. Y entonces, por favor, ustedes en esta van a encontrar la pregunta, ¿qué es? Nombre una estrategia metodológica que usted ha utilizado. Y escriban el nombre de una estrategia metodológica que les ha funcionado. Entonces, miren cómo empiezan a aparecer las respuestas. Patricia nos dice que le ha funcionado bien Padlet. Paulina nos dice que le ha funcionado Peerdeck, ¿ya? Que es esta misma. Y así van a empezar. Jessica nos dice que grupos compartidos de Teams. Paul nos dice que Live Worksheet. Y así. Jessica nos dice que quiz, Erika nos dice que, y etcétera, ¿sí? Entonces, esta es una, Peerdeck es una, pero ustedes van a encontrar por lo menos unas 6 o 7 aplicaciones similares. Yo sí les recomendaría que que ustedes usen por lo menos una de estas, ¿no? Escojan cualquiera, aquella que les haga sentir más cómodos, que les guste más, que tal vez funcione con hay algunas que son como menos pesadas y consumen menos datos. Cuando no tenemos mucha potencia en el Internet, hay que buscar cuál es menos pesada, ¿ya? Pero la mayoría de estas nos va a servir para que por ejemplo, mientras yo estoy explicando algo a los niños, yo puedo hacerles una pregunta, ellos me tienen que contestar ese rato entrando al Peerdeck con el código y yo voy viendo las respuestas. Entonces veo si me están entendiendo o veo si están entendiendo al revés, porque no me estoy explicando bien. Y entonces puedo ese rato retroalimentar y ese rato volver a explicar. Entonces, lo bueno de estas es que la interacción es en tiempo real, es ese rato. Yo puedo ese mismo instante saber lo que ellos están pensando. Puedo hacer preguntas así abiertas, como aquí, escriba una estrategia, pero también puedo hacer preguntas cerradas de opción múltiple. Puedo hacer distintos tipos de preguntas. Cuando ustedes abren el Peerdeck,
a su mano derecha les va a salir el menú del tipo de preguntas que pueden utilizar con los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Narcy nos dice que ella sí usó el Mentimeter, que es otra de estas aplicaciones para dinamizar la clase. Lo que puede ser complejo es que los chicos necesiten que no tengan un dispositivo, ¿no? Si los chicos no tienen un dispositivo apropiado para entrar, se va a complicar. Y ahí muchas veces hemos tenido que dejar de usar porque a ese chico se le complica, no tiene la capacidad de Internet para poder al mismo tiempo, por ejemplo, estar en el Google Meets y al mismo tiempo en el Peer Deck, porque tiene que usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. A veces los niños solo están en un teléfono con poca capacidad, con pocas megas y todo, y entonces no pueden manejar las 2 o 3 aplicaciones a la vez. Cuando sí tengan una buena capacidad de Internet, se va a facilitar mucho, por ejemplo, estar al mismo tiempo en la conferencia por Zoom o por Meet, al mismo tiempo en el Peer Deck o Mentimeter o Nearpod y al mismo tiempo en una plataforma, por ejemplo, en una plataforma de aprendizaje adaptativo como las que les decía antes de las materias. Pero el requerimiento tecnológico sí es más alto. Pero la verdad, una de las ideas que más me gustaría dejar bien sentada es que para elevar el nivel de participación de los estudiantes y dinamizar la clase, no es 100% indispensable contar con estas herramientas tecnológicas, muchas de las cuales tienen un costo. Yo sí puedo dinamizar mi clase con algunas estrategias más sencillas, como los mini proyectos o la gamificación, o el simple hecho de reducir el tamaño del grupo y reunirme con los chicos por grupo y no con la clase total. Y sí estarán pensando, pero eso a mí me duplica el trabajo, sí. Pero realmente creo que vale la pena. Vale la pena no desgastarme con 40 niños que ni me están escuchando porque están jugando en línea a los videojuegos y parece que me están escuchando. Han oído que ahora los juegos están dejando fotos con una aplicación que hace que la foto pestañee y se mueva. Y realmente no están ahí, pero están dejando una foto suya con esta aplicación que hace que de vez en cuando pestañee y se mueva. El profesor cree que el chico está ahí y no están ahí. Entonces, el profesor necesita una manera de verificar que el chico está ahí. Y la única manera es cuando esté haciendo algo. Aunque sea cosas tan simples como contestarme una pregunta a través de estas aplicaciones que son básicamente formas de hacer una presentación, la vieja presentación de PowerPoint, pero un poco más interactiva. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a pedir que vayan a la última diapositiva y que contesten otra pregunta aquí mismo en el Peer Deck, que contesten por favor la pregunta de la última diapositiva para que califiquen cuánto les está sirviendo esta presentación. Mucho, poco, nada, califiquen esta presentación. Porque ya vamos a ir terminando y preferiría pasar a las preguntas que me parece más útil. Entonces, con esta les doy un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer las preguntas de selección múltiple o distintos tipos de preguntas al mismo tiempo que están en su clase, ¿no? Y los chicos ven sus respuestas. Hay una manera también, si ustedes no quieren que se sepa exactamente quién lo dijo, obviamente no comparten. Yo ahorita compartí para ustedes la pantalla que ve el profesor, pero hay el otro modo, el modo del estudiante, donde ellos no van a ver quién contestó eso, ¿no? Los chicos no lo van a ver. Aquí yo les compartí para que ustedes vean cómo ve el profesor. Yo voy a ver así y voy a ver, por ejemplo, en la otra, los estudiantes, pero en el modo estudiante no van a ver eso, ¿no? Solo van a ver la cantidad de las respuestas, pero no los nombres. Listo, entonces yo preferiría ya pasar a las preguntas, Fernanda y María Elena, si están de acuerdo, porque creo que ya he hecho el contexto de lo que quería compartir. Muchísimas gracias a Mónica y a todos los participantes que han estado interactuando a través de la demostración que nos ha planteado Mónica y también de sus preguntas. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría recoger algunas de las ideas fundamentales que Mónica ha expresado en su presentación, por si tenemos algún participante que no se pudo unir desde el inicio. Entonces, ella partió desde una contextualización de cómo estamos entendiendo las estrategias
y cómo estamos entendiendo la dinamización. Entonces, partiendo de eso, Mónica nos dice que las estrategias pedagógicas como acciones que puede tomar el docente para diseñar su clase. Ante esto, nos pide incorporar recursos que pueden o no pueden requerir de tecnología. La dinamización está entendida como ese modo de llamar la atención para promover y elevar el nivel de participación de nuestros estudiantes. Dentro de ellos, las estrategias que se han trabajado son diseñar una clase con una secuencia de momentos cortos donde podemos emplear las distintas macrodestrezas o destrezas fundamentales. Por ejemplo, en el caso de lengua, una clase que tenga un momento para leer, otro para hablar, otro para escribir, y de esta manera los tiempos se acortan y la atención y la participación crece, siempre cuidando de que tengamos un hilo conductor para todos estos momentos de la clase. La segunda estrategia sería reducir el tamaño del grupo en la medida de lo posible, para retroalimentar los trabajos, para promover la atención y poder dar una atención lo más personalizada posible. Una tercera estrategia es la realización de mini proyectos que nos permitan aprender haciendo, conectar a los docentes varios temas y destrezas y así avanzar también en nuestro currículo, y que estos proyectos no deben tener una duración mayor a una semana de clase. Deben ser los suficientemente fuertes dentro del sentido educativo para que permitan que el niño tenga la satisfacción del trabajo y de un producto realizado. La cuarta estrategia que nos propone Mónica es la gamificación, que permite que el aprendizaje sea amigable, divertido, llama muchísimo la atención a los niños de todas las edades, y esto es traer juegos a la metodología de enseñanza. Estas estrategias lo que nos piden a los docentes es reducir ese tiempo de exposición y ampliar el tiempo de participación de nuestros niños. Ahora, una quinta estrategia, ya con el uso de la tecnología educativa, serían el uso de las aplicaciones interactivas, el uso de las plataformas de aprendizaje o de las aulas virtuales. En las primeras, las aplicaciones interactivas, podemos tener esa retroalimentación con nuestros estudiantes de una manera más cercana y directa. En las plataformas de aprendizaje adaptativo, tenemos ya desarrollado el currículo. Entonces, una vez que se ha recogido las ideas fundamentales de la presentación de Mónica, vamos a pasar a algunas inquietudes de nuestros docentes. Lo primero, que hay docentes desde todos los niveles educativos, entonces Mónica, por su trayectoria, les va a poder dar respuesta también. Nos están preguntando, ¿grupos de cuántos estudiantes se recomienda para reducir el tamaño del gran grupo? ¿Hay un número de referencia para esto? Creo que hay que ir probando, ¿no? Pero en lo que yo veo es que mientras más pequeños son los niños en edad, más chiquito debe ser el grupo. Entonces, si estoy ya trabajando con primero, segundo, tercero de básica, realmente yo creo que el grupo debería estar alrededor de unos 8 estudiantes. Y entonces, si tengo una clase de 30, me tocaría hacer unos 3 o 4 grupos, ¿sí? Si los chicos son más grandes, pues ya puedo tener unos grupos de 12, 15 estudiantes. Pero realmente trabajar en virtual si son chicos de educación básica o incluso bachillerato, trabajar con grupos más de 20 al mismo tiempo en virtual, me parece, si incluso en presencial es tan complejo que participen todos, en virtual es casi imposible poder lograr esta participación de todos, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener el grupo así alrededor de unos 15, 20 estudiantes, si es que es posible. Y claro, hay que buscar una dinámica, como conectarse con ellos a horas diferentes o usar estos grupos o salas de grupos que tienen como función las plataformas de videoconferencia como Google Meet o Zoom. Gracias. Hay varias preguntas relacionadas también a si existen algunas aplicaciones para el área de lengua, para dinamizar con los chicos desde básica superior hasta el bachillerato y si se pueden recomendar algunas de estas.
Bueno, para el área de lengua y literatura, o sea, si se están refiriendo a aplicaciones de estas interactivas, cualquiera te va a servir, ¿no? O sea, si es que te refieres a aplicaciones para hacer la clase más interactiva, te va a servir Nearpod, te va a servir Peer Deck o te va a servir el Mentimeter. Si se refieren a plataformas de aprendizaje adaptativo donde el currículo esté desarrollado, en realidad para lengua lo que hay son plataformas de lectura, ¿no? Donde los estudiantes van a poder descargar los libros completos o fragmentos y van a poder desarrollar actividades de comprensión y de análisis y de respuesta a la lectura. De esas sí hay plataformas como, por ejemplo, ahorita puedo nombrar una que se llama Raskids, que tiene libros en inglés y en español. Hay una que se llama Free Editorial, que es como free de libre y editorial, Free Editorial de editorial libre, que puedes descargar muchísimos libros virtuales. No para todos hay esta facilidad o este complemento de actividades, ya tendría que desarrollar tal vez el profesor, pero puedes encontrar muchos libros para trabajar con los estudiantes, ¿no? Y lo que más hay para el caso de lengua, lo que más he visto son juegos. Como este de palabra correcta que les puse el icono ahí. Si ustedes en el internet buscan juegos para ortografía, juegos para gramática, juegos para comprensión lectora, van a encontrar para esta gamificación, van a encontrar juegos y después ustedes pueden hacer que los chicos reediten los juegos, o sea, que creen su propia edición de los juegos, porque recuerden que la gamificación va a ser más poderosa cuando los chicos crean el juego sobre la temática que están estudiando. Cuando hacen un juego que ya alguien creó, sí se divierten, pero es menos desarrollador para su cerebro que si ellos inventan un juego. Muchas gracias, qué interesante estas recomendaciones que nos das. También los maestros están interesados en qué juegos, refiriéndose a la gamificación, son recomendables para primero de básica e inicial, considerando que los pequeñitos están en la adquisición de esas destrezas. Sí, es una buena pregunta porque con los chiquitos es con lo que es con el nivel más complicado, ¿no? Realmente los niños de preescolar, en mi opinión, no deberían estar conectados. Esa es mi humilde opinión. Ellos deberían estar jugando y deben estar con cosas en la mano. Deben tener masa, deben tener colores, deben tener plastilina, deben tener vegetales, deben estar haciendo, no deberían estar conectados en una pantalla. Esos niños necesitan desarrollar las sensopercepciones. Entonces, realmente sí hay juegos, sí he visto juegos en el internet, tanto gratuitos como pagados. Por ejemplo, si ustedes ponen juegos de razonamiento lógico para preescolares, van a encontrar lindos juegos donde los niños les aparece, por ejemplo, un patrón y los niños tienen que ir solo con el mouse, solo dando clic, escogiendo la ficha para completar el patrón. O para crear un nuevo patrón, pueden armar fichas y pueden hacerlo digitalmente, ¿no? Poniendo juegos para funciones básicas, por ejemplo, pongan juegos para funciones básicas en el Google, ¿no? Y les van a aparecer juegos para discriminación visual, para aprender nociones de tamaño, de forma, de color. En una de estas que les puse les puse el del Admicon, ese que les puse en la presentación, ese tiene también juegos para el nivel preescolar. Pero realmente yo pienso que deben reducir ese tiempo al mínimo y más bien hacer cosas con los niños. No, claro que hacer virtualmente es más difícil, por eso ellos son los que más rápido deberían regresar al presencial para que realmente estén trabajando con sus sentidos, que es la única manera de desarrollar. No estoy hablando solo de la motricidad, sino que las mismas funciones cognitivas de un preescolar se desarrollan a través de hacer, a través de la sensopercepción, no a través de escuchar. Entonces, las nociones y las funciones básicas tienen que desarrollarse haciendo. Bueno, ojalá y pronto podamos volver con los más pequeñitos, sobre todo. Nos preguntan, ¿qué otras estrategias se podría aplicar para dinamizar la clase sin mayor uso de la tecnología?
Creo que, o sea, si es que es una clase, virtual, la estrategia, tal vez una que he mencionado indirectamente, pero una que me parece recomendable probar, es como que devolverle al estudiante, no ser tan directivo desde el docente, sino devolverles a ellos un poco la responsabilidad de ir construyendo su aprendizaje. Entonces, el poner en sus manos a ver, vamos a aprender sobre tal cosa, vamos a buscar, ustedes van a buscar en el internet o en sus libros una lectura sobre esto, pero una lectura que tenga estas condiciones, tantas palabras, vocabulario sencillo, tal. Ok, ahora se van a intercambiar la lectura, tú le vas o les pones en grupos para que lean o que se manden entre ellos o lo suban al aula virtual. Si usan un aula virtual, tienen que subir al aula virtual. Entonces, Mónica lee la lectura que escogió Fernanda, Fernanda escogió la lectura que escogió María Elena, y después ellos tienen que trabajar en grupos y hacer una síntesis de eso en un organizador. O sea, hay que ponerles a hacer cosas, ¿no? Hay que reducir al mínimo el tiempo que estén escuchando y ponerles a hacer cosas. Esa es la estrategia. La resolución de problemas te ayuda un montón también, cuando les planteas un problema real. O sea, no como los problemas de matemáticas, que yo siempre digo, esos no son problemas, son ejercicios con palabras, ¿no? Esos que dicen, tenía $5,000 y me compré un carro que valía 2,800 y no es que no, ¿cuánto me sobró? Esos no son problemas, son ejercicios con palabras, sino ponerles un verdadero problema, que es toda una situación, tiene que haber todo un contexto real. Les pones ese problema y ellos tienen que resolverlo usando por lo menos 4 estrategias. Por ejemplo, usar gráficos y dibujos, que es muy simple, ya usar procedimientos matemáticos, consultar qué procedimiento matemático tengo que trabajar, el profesor le explica ese procedimiento y lo aplica. Entonces ellos ven como un mismo problema se puede resolver por dramatización, por dibujos o simulaciones o modelos y también ya por algoritmos o estrategias matemáticas. Entonces, si yo empiezo la clase colocando un problema, eso dinamiza un montón. No empiezas la clase colocando un tema, sino empiezas la clase colocando un problema, pero un problema que se parezca en lo posible a la vida real. Entonces, ellos se ven más involucrados. Profes, ahí entonces algunas estrategias que van a dinamizar la clase sin mayor uso de tecnología. Ahora tenemos algunas preguntas. ¿Con qué estrategias podríamos utilizar para estudiantes con necesidades educativas con y sin asociadas a la discapacidad para dinamizar la clase? Ahí sí que ya, la verdad, yo no voy a poder responder mucho eso porque mi experiencia es muy pobre con niños, trabajando con estudiantes con necesidades educativas, sobre todo si hay discapacidad. La verdad, yo creo, admiro mucho a los docentes que estén tratando de hacer eso virtualmente. Yo supondría que en esos casos realmente hay que trabajar en 1 a 1. Hay que trabajar casi que en sesiones pequeñas, así sea o sea, creo que 10 minutos en un 1 a 1 va a ser mucho más útil que tenerle al estudiante 1 hora escuchando nada o sin comprender nada de lo que está pasando en una clase más grande, ¿no? Pero realmente yo no soy la persona apropiada para recomendarles mucho. Ese es un campo en el que no he incursionado mucho, lamentablemente. Gracias por la honestidad. Es lo que remarcan nuestros participantes y yo creo que a partir de esta invitación a trabajar de 1 a 1, seguro nuestros amigos que tienen estos estudiantes así lo harán. Volviendo al tema de los grupos, hay mucho interés por saber al grupos de cuánto como número máximo se recomienda para trabajar si las aulas son entre 35 y 40 estudiantes. Muy chiquitos, o sea, los grupos deben ser lo más pequeños posibles, porque si en un grupo de 3 ya te corres el riesgo de que 2 hagan el trabajo y uno se arrime ahí, esté pajareando y no haga nada. Entonces, realmente, yo diría que si es que los chicos no tienen hábito de trabajar en grupo, empiecen con grupos de 2. O sea, si no han trabajado en grupo, empiecen con grupos de 2. Se van a ver obligados más a trabajar los 2. Y luego van subiendo. Si ya hacen un trabajo decente en grupos de 2, suban a grupos de 3. Después pueden subir a grupos de 4 y tal vez van a llegar a grupos de 12. Pero empiecen con grupos
del mínimo número, porque si no pasa eso, que uno les da haciendo el trabajo o dos hacen y los demás no hacen nada. Y la otra que es recomendable es, si ya usan grupos grandecitos de 5, 6, 8 estudiantes, entonces el profesor tiene que hacer el diseño del trabajo de grupo, las instrucciones diciendo lo que cada uno tiene que hacer. Un estudiante hace esto, el otro hace esto, el otro hace esto. Tienen que ponerles roles. Roles no solo de usted expone, usted es el secretario, no, sino realmente roles respecto al aprendizaje, respecto al contenido mismo de lo que están trabajando, digamos. Hay que ponerles roles, porque si no, si es que son grupos simultáneos, por ejemplo, y están en las salas de Zoom, el profesor se puede dar una vuelta, máximo 2, por los grupos, porque son bastantes grupos. Entonces, hay que lograr que ellos tengan instrucciones suficientemente detalladas como para que tengan que ir paso por paso y no se te pierdan tanto en el camino o se pongan a perder el tiempo. Porque el trabajo en grupo tiene ese riesgo, ¿no? Toda estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas. Una desventaja del trabajo en grupo es que se puede perder mucho el tiempo si los estudiantes no están habituados a ser autorresponsables, digamos, o si la tarea no es nada motivante, hay que ponerles en algo motivante, como esto de inventar los juegos. El rato que tienen que inventar un juego en que le tienen que ganar al otro equipo, ya se pican y empiezan a trabajar, ¿no? Hay que lograr que sea algo que en lo posible les motive para que el trabajo en grupo no se convierta en una pérdida de tiempo. Pero empiecen con grupos lo más pequeño que puedan, si es posible, grupos de 2, sobre todo si no traen un hábito previo. Ahora, volviendo a la primera estrategia que nos compartías la tarde de hoy sobre diseñar una clase a partir de secuencias. Están interesados en saber que según el momento de la clase, un máximo de cuántos minutos sería recomendable un video. Los videos yo creo que nunca debería, o sea, es muy relativo porque va a depender el tema y la edad de los niños, ¿no? También, mientras los niños son más chiquitos, el video debería ser 5 minutos y ya si los chicos están en bachillerato, pues creo que pueden jalar un video no sé, de 20 minutos, pero yo les diría que entre 10 y 15 porque no ponen más atención. Aún, a veces, bueno, si es que es súper interesante, tal vez sí, pero sí, porque mucho la atención va a depender del interés. Entonces, si el video es súper interesante, hasta los niños chiquitos tal vez se quedan media hora, pero no todos los temas de nuestro currículo lamentablemente son muy interesantes para los chicos, ¿no? Entonces, creo que va a depender de la edad, va a depender del interés y va a depender de la complejidad del video. Pero como eso cada profesor debe juzgar entonces de acuerdo a la edad, el interés, la complejidad, pero un promedio general yo les diría que más allá de unos 10 minutos se va a perder el interés. Ya hay que cambiar, hay que procesar ahora el video o responder al video o hacer una mini exposición, o sea, cambiar. Y si es una clase de lengua, que vi una pregunta de si puedo repetir los elementos de lengua. Si es una clase de lengua, esa como es mi área que me gusta, yo creo que no hay una buena clase de lengua si no tiene las 4 destrezas. Un momento para leer, un momento para escuchar, un momento para escribir, un momento para hablar. Leer, puede leer el profesor para los estudiantes. Yo veo que en el virtual les encanta, que ustedes los profesores lean para los niños, les encanta, que les lean cosas chéveres, un cuento súper interesante de misterio, qué sé yo, y les pueden dejar así picados, les leen, por ejemplo, si tienen clase virtual de lengua todos los días, cada día les leen 5 minutos y van dejando como una telenovela, en lo mejor le dejan al cuento y les leen la siguiente parte. Entonces ahí escuchan lo que ustedes les leen. Luego puede venir el escribir, que ellos escriben en respuesta a lo que escucharon. Luego puede venir una exposición del profe sobre un tema cortito de gramática, de ortografía. Luego viene una práctica de escritura. Entonces hay que dividirla en actividades cortas. Y reducir las exposiciones que no sean demasiado largas, porque se desconectan muy rápido. Los docentes están interesados un poco por su área de práctica, ¿no? Si hay alguna estrategia que tenemos para matemática o hacia el bachillerato técnico también, ¿cómo se puede dinamizar estos espacios de trabajo? En matemática lo que veo es que una de las cosas que más funciona es esto de la resolución de problemas, pero los problemas reales, ¿no? Porque toda la clase o toda la semana puede girar alrededor de resolver un problema. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con un problema real? Tiene que ser todo un contexto complejo. Por ejemplo, tal vez les recomiendo que busquen en el internet, pongan ejemplos
liberados de preguntas PISA, de las pruebas PISA en matemáticas. Si ustedes ven esos ejemplos de lo que les toman en las pruebas PISA en matemáticas, esos son reales problemas. Les dicen, por ejemplo, un noveno de básica se va a ir de camping con 2 profesores. Y entonces son, por ejemplo, en el noveno de básica hay 7 niñas, hay o qué sé yo, hay 17 niñas, hay 14 varones, se van 2 profesoras mujeres, se va un inspector, ya, entonces ya sabemos cuántas personas hay. Ahora sí tienen que organizar las carpas, entonces cuántas personas cuántas carpas hay que armar, dependiendo de, en una carpa solo entran 3, no puede haber carpas mixtas, solo carpas por género, y después tienen que hacer el presupuesto para la comida, y después tienen que hacer el presupuesto para el transporte. Entonces, todo una planificación de esa salida. Y las instrucciones ya vienen ahí. Entonces, los chicos van a sumar, restar, multiplicar, hacer estadística en un problema. ¿Sí? Pero tiene que ser un problema real, no esos problemas bobos de estaban volando 5 pajaritos, se fueron 3, ¿cuántos me quedan? Esos no son problemas, son ejercicios con palabras. Entonces, ahorita no le tengo a mano para proyectar ejemplos de esos reales problemas, pero los ejemplos pueden encontrar ahí en las pruebas PISA, en los ítems de matemática. Todos esos son reales problemas. Entonces, si les ponen a resolver por grupos un problema de esos, los chicos tienen que pensar un montón y estar dale y dale, probando y probando, o sea, sumando 10 veces, restando 10 veces, hasta que llegan a una solución. Y el profesor puede ir asesorando y retroalimentando por grupos, ¿no? Entonces, en matemáticas funciona la resolución de problemas y funciona el uso de estas plataformas. Por eso es que para matemáticas es donde más plataformas hay. Porque hay gratuitas como Khan Academy, por ejemplo, donde cada estudiante abre su cuenta y va avanzando. Si yo no puedo raíz cuadrada, me mato repasando eso. Si yo no puedo proporciones, hago eso. Si yo no puedo funciones, hago eso. Y el currículo hay para todos los temas, desde primero de básica hasta la universidad. Todos los temas están desarrollados ahí con videos, con explicaciones y montones de ejercicios que el chico hace solito, entrando él, y el profesor puede ir viendo si logró resolver o no. Entonces, en realidad las plataformas para matemáticas están funcionando bastante bien. Ahora tenemos una inquietud respecto a los recursos. Nos dicen si es recomendable utilizar libros y hojas de trabajo en el tiempo sincrónico con los chicos. ¿En el tiempo sincrónico? Sincrónico, sí. O sea, si es que los tengo a la mano, sí me pueden servir, claro. El problema es que yo no puedo ver exactamente lo que están escribiendo los chicos en su libro, ¿no? Ahora hay los textos digitales que por lo menos el profesor puede entrar y ver qué escribió el estudiante en el texto digital. Si son textos físicos, los textos escolares físicos, sí te pueden servir para que los niños refuercen o repasen, ¿no? Entonces, en el tiempo sincrónico los puedes usar, pero yo diría que un momento corto. Entonces, 10 minutos en el texto y ahora retroalimentamos y ahora pasamos a otra actividad y otra actividad. Que sea una secuencia lógica, ¿no? Y con el hilo conductor, porque no me puedo saltar de coles a nabos, hay un hilo conductor en la clase. Entonces, si son 4 actividades, las 4 son sobre el mismo tema o el mismo hilo conductor, para que haya una lógica y haya una forma de ver ese mismo tema desde los distintos actividades o desde los distintos destrezas que están asociadas en esas actividades. Muy bien, y ahora desde preguntas del área que le apasiona a Mónica, desde lengua y literatura. ¿Alguna estrategia, método para motivar la lectura, sobre todo en el rango de edad de los 14 a los 16 años? O sea, yo creo que no depende de la edad, sino depende del libro. Yo creo que la mejor manera de los chicos, no importa la edad, se van a enganchar, pero con un libro que les interese. Y no hay una receta mágica para eso. El docente de literatura, que tiene ya una formación en literatura, tiene que buscar en el universo de millones de libros que ha producido la humanidad. Les aseguro que va a haber uno que les enganche totalmente a sus estudiantes. Entonces, hay que buscar un autor. Ahí sí toca dejar un poco el currículo, no sé, buscar un autor que el docente sabe que les va a enganchar y se comen el libro, en físico o en digital.
ustedes pueden descargar el libro digital de estas plataformas que son gratuitas de libros digitales y los chicos leen en digital o si lo tienen en físico, pero hay que buscar un autor que les fascine, un autor hay que ver qué temáticas les interesan y buscar. Por ejemplo, en esa adolescencia, edad del burro, si ustedes les leen los cuentos negros de Edgar Allan Poe, esos cuentos así de este autor americano, eso les encanta, ¿ya? Porque es así medio macabro, medio no sé qué, pero es buena literatura, donde van a poder ver, si quieren ver figuras literarias, van a poder ver, si quieren ver estructura de la narración, van a poder ver, es excelente literatura. Hay que ver que la temática les interese. Una vez que la temática les interesó y leyeron, el profe ya puede empezar a poner su teoría literaria, que con lo básico basta, porque no nos tenemos que formar literatos en el colegio, pero hay que engancharles desde un autor y una temática. Y eso va a depender mucho de la edad, va a cambiar. Entonces, hay que ir probando, porque a un grupo le puede encantar Edgar Allan Poe y a otro grupo no. Otro grupo se enganchó con una novela, qué sé yo, de García Márquez o no. Otro le gustó algo más moderno, o le gusta, qué sé yo, este español que ahora está, sus novelas son famosísimas y enseñan un montón de historia. Y ya, o sea, hay que buscar qué les interesa. Ahora, si el profesor les lee en voz alta, les encanta. Aún a los grandes de bachillerato, que el profesor les lea lindo, con hermosa entonación, con hermosa voz, con real cariño, que el profesor les lee en voz alta, les encanta, en presencial y en virtual. Y ellos pueden ir siguiendo el libro digital si lo tienen en la pantalla, ¿no? Pero la voz del profe, la calidez de que les lean en voz alta les gusta mucho. Por ahí hay que engancharles. Que no sea una obligación. Leer no debe ser una tortura, no debe ser una obligación, debe ser hermoso. Y hay tantos millones de libros que tiene que haber uno que les guste. Así es, docentes y estudiantes, pues, a motivarse por la lectura como una estrategia para dinamizar la clase. Una de las preguntas también y la preocupación, una búsqueda de una recomendación, Mónica, de qué se puede decir a esos padres de familia que a lo mejor critican la exposición durante varias horas de los niños y jóvenes frente a las computadoras. ¿Cómo poder abordar ese tema? O sea, yo creo que los papás tienen razón. Hay que graduar esa exposición. Hay que graduar esa exposición. O sea, eh, los niños, por ejemplo, un niño de unos 8, 9 años que esté frente a la pantalla más de unas 4 horas al día o 3 horas, es demasiado. Hay que graduar. Entonces, yo pienso que más bien en ese caso no sé de cuánto tiempo estarán expuestos los niños de la persona que pregunta, pero yo creo que hay que reducir al mínimo el tiempo de exposición a la pantalla, sobre todo en niños. Tal vez en los jóvenes ya no tanto, pero en los niños de media, de elemental y de preescolar, el tiempo tiene que ser el mínimo. Los niños deben estar haciendo con material concreto. En matemáticas, por ejemplo, es súper complejo el que ahorita no podemos usar tanto el material concreto. Esa es otra estrategia que pueden usar en matemáticas. Ahorita me acordé, hacer que los estudiantes construyan el material concreto. Ese que teníamos en el colegio, en la escuela, tenemos las regletas Cuisener, tenemos el material base 10, tenemos el GeoGebra, tenemos el no sé qué, que hagan ese material con cartón o cortando recipientes de comida o de cajas de comida que ya quedan libres, que construyan su material, por ejemplo. Ponerles a construir, van a aprender si tienen que construir 50 triángulos diferentes y los 50 triángulos tienen que tener diferente dimensión de ángulos y de lados. Les aseguro que al final les va a quedar que es un triángulo, porque construyeron su material concreto. Y después les mandan al profe fotos de que lo han hecho, tal vez, pero el tiempo de exposición tiene que ser el básico. Yo no creo que podemos las mismas 10 horas de clase que teníamos en presencial, traducirles a virtual 10 horas seguidas. Yo creo que eso está mal. Mónica, también algunas estrategias dinamizadoras para el área de naturales y de sociales que podríamos trabajar puntualmente. En ciencias naturales, yo creo que digamos, la estrategia, las dos que yo creo que pueden funcionar mejor es la una, obviamente la experimentación,
Pero de nuevo, no me refiero a que el profesor hace una demostración, ¿no? Como verán aquí, el típico, aquí está la velita prendida y yo le voy a poner un vaso y se apaga la vela. Y les explico que la vela se apagó porque el oxígeno se acabó y que para que haya combustión tiene que haber oxígeno. Eso es una demostración, no es un experimento. ¿Ya? O lo típico de, a ver, pongo la botellita con el algodón, meto la semilla, le echo agüita, espero y va a germinar. Esa es una demostración, no es un experimento. Pero si les convierto a estas cosas en un experimento, ahí dinamizo la clase. ¿Cómo le convierto a lo de la vela en un experimento? Tengo que convertirla en una actividad que ni yo como profesor sé lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, les voy a decir a los guaguas, ¿se acuerdan, guaguas, que ya les dije que para que haya una combustión tiene que haber oxígeno? Cuando ya se acabe el oxígeno, no puede haber esa combustión. Y les mostré con la velita. Ahora vamos a hacer un experimento, ¿ya? Vamos a averiguar cuándo se va a apagar más rápido la vela. Cuando la vela es más grande, o cuando la vela es más gruesa, o cuando el vaso es más ancho, o el vaso es más largo o más alto. Vamos a experimentar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, y ya les voy metiendo en el método científico, ¿no? Entonces voy a tener el mismo tamaño de vela, 4 velas del mismo tamaño, 4 velas del mismo grosor, pero 4 vasos diferentes, el uno más alto, el otro más ancho, el otro más... Voy a hacer el experimento, voy a registrar cuánto tiempo con el cronómetro, cuánto tiempo se tardó en apagarse la vela en el vaso, y entonces le convertí en un experimento, ahí sí, a algo. En la semilla, por ejemplo, ¿cómo le convierto en un experimento? ¿Ya? Voy a mantener las otras variables iguales, por ejemplo, el mismo tipo de tarrina, el mismo tamaño de tarrina, la misma semilla, siempre un maíz, pero voy a cambiar el sustrato. A una le voy a poner en tierra, a otra en arena, a otra en algodón, a otra en papel remojado, a otra en otra cosa. Y entonces voy a experimentar, voy a ver en cuál de los sustratos germina mejor o germina más rápido. Ahí soy es un experimento, porque ni yo sé, les juro que, o sea, no tengo idea. Yo tampoco tengo idea. O pongo distintos tipos de tierra. O al revés, tengo las mismas tarrinas, los mismos sustratos, el mismo espacio, les pongo en el mismo sol, la misma cantidad de agua, pero cambio la semilla. En el uno pongo una lenteja, en el otro un frijol, en el otro una arveja, y veo cuál germina más rápido, y luego cómo ha sido, y que le ilustren, que le dibujen a esa planta. Entonces, bueno, ahorita les estoy diciendo experimentos muy simplones de niños de tercero de básica, pero con los chicos de básica superior, igual ustedes pueden hacer hacer reales experimentos. No esas demostraciones mal llamadas de experimentos, les va a enganchar un montón. ¿Ya? Y esos experimentos los pueden hacer, tenerlos en sus casas, y van siguiendo el método científico. Parten de una pregunta, ¿cuál semilla va a germinar más rápido? Hacen una hipótesis, yo creo que la lenteja, ok, escribo mi hipótesis, ¿por qué crees eso? Me parece, ok, no sé por qué. Ya, ahora hago el experimento, diseño, lo hago, registro los datos, saco una conclusión, valido mi hipótesis. ¿Se confirmó o no? Sí, sea la respuesta sí o no, ya puedo ir a la literatura, ya puedo ir al conocimiento para saber por qué pasó eso. ¿Sí? Entonces, engancharles en el método científico es la mejor manera en ciencias naturales. Los videos ayudan mucho, las simulaciones, si ustedes ponen en el internet laboratorios virtuales, van a encontrar muchísimos laboratorios virtuales para disecciones, para un montón de cosas, pero claro, es como un video en 3 dimensiones. Sí, es un video chévere porque es en 3 dimensiones. En Khan Academy van a encontrar algunos muy buenos de laboratorios virtuales. Entonces, los laboratorios virtuales, ya que no podemos hacer laboratorios presenciales, también dinamizan mucho en ciencias naturales. Hay aplicaciones también, hay una que se llama BrainPop. Esa de BrainPop es linda es una plataforma muy linda para ciencias. Hay unas actividades increíbles para ciencias naturales. No, me olvidé la otra mitad de la pregunta, perdóname. No, tranquila. Nos estaban pidiendo estrategias para naturales y para sociales. En social es la solución de problemas, ¿no? Obviamente, como ustedes ven, las estrategias están asociadas a la epistemología de las ciencias, ¿sí? Por ejemplo,
ciencias naturales. Las ciencias naturales y exactas, ¿cuál es la epistemología de esas ciencias? ¿Cuál es la forma de construir conocimiento? El método científico. Entonces, traer el método científico a la clase es la forma de dinamizar y enseñar destrezas, no solo transmitir información. En sociales, ¿cuál es la epistemología de las ciencias sociales? La resolución de problemas, el manejo de fuentes, ¿sí? Y la discusión y el debate. Entonces, la forma de dinamizar sociales va a ser la resolución de problemas, ¿no? Crear una situación problema real, ¿no? En términos de democracia, de ciudadanía, de política, crear un problema que requiere el estudio o la lectura sobre los temas que me toque enseñar, hay que ser pilas en la creación del problema, para que el ponerles a resolver ese problema o plantear posibles soluciones para ese problema les obligue a leer sobre la temática que tengo que enseñar. El debate y la discusión es otra cosa fantástica para dinamizar sociales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ahora me contaba una profe de una clase de García Moreno. Entonces, claro, hay gente para la que García Moreno fue el mejor profesor que pudo haber en la historia del mundo, y hay otras para las que fue el monstruo más grande, malvado. ¿Ya? Y las dos posiciones tienen su derecho y así se construyen las ciencias sociales, con esos puntos de vista de los actores sociales. Vamos a construir un debate sobre si fue el mejor presidente o el peor presidente o cómo mismo fue. Les aseguro que a los que tienen que sostenerla una posición y los que tienen que sostener la otra, van a investigar bastante para poder vencerles a los otros en un debate. Entonces, el debate, la discusión, el manejo de las fuentes primarias y secundarias, que es otra parte de la epistemología de las ciencias sociales, ¿no? El que los chicos vayan a fuentes, empiecen a entender cuáles son fuentes primarias, cuáles son fuentes secundarias, ¿no? ¿Cuándo me sirve, por ejemplo, analizar quiero saber, qué sé yo, quiero saber del feriado bancario? Ok, vamos, ¿qué diferencia hay entre leer un libro sobre el feriado bancario, escrito ahora en la década del 2000, si yo voy a un archivo y leo el comercio de ese año? Si leo el comercio de 1999 o leo el diario El Universo de 1999, a leer un libro recién publicado, ¿qué ha pasado con la perspectiva o dos libros? Un libro sobre el feriado bancario que fue escrito, no tienen que leerse todo el libro, pueden leer un capítulo, un fragmento, pero comparar lo que se decía sobre ese hecho histórico en el 2000 a lo que se dice sobre el hecho histórico en el 2020, un libro recién publicado, comparar cómo esas dos fuentes te dan un punto de vista distinto, más completo, más complejo sobre el mismo hecho. Entonces, el contrastar fuentes dinamiza muchísimo, ¿no? Además, el contrastar fuentes, el debatir y el resolver problemas en sociales permite salir de esa forma de enseñar en que solo los alumnos son oyen como que fuera un cuentito, ¿no? Un cuentito con la versión del bueno y el malo, o se quedan con el único punto de vista del profesor o el punto de vista del texto escolar que usan. Y el texto escolar va a tener una posición teórica y política de quien lo publicó. Entonces, necesitas contrastar más de una fuente para saber que hay muchos puntos de vista sobre cualquier hecho o época histórica. Sin duda, muy buenas si están muy largas las respuestas, córtame nomás, porque No. Están interesantes y seguro, pues, al igual que yo, estarán tomando muchos apuntes para aplicarlos en clase. También es lindo que están interactuando entre los docentes y entre ellos poniéndose recomendaciones o cómo les ha ido en su clase. Creo que eso es una de las cosas más ricas de estos espacios. Bueno, ya para ir finalizando con esta parte de la intervención, tenemos una pregunta hacia la metodología. Si hay alguna en particular o algún ciclo o metodología que sea más favorable o no para dinamizar una clase. O sea, yo creo que no, porque creo que la respuesta general sería no, porque yo creo que ningún profesor tiene que casarse con ningún método, ¿no? Los métodos son medios, igual que la tecnología. La tecnología es solo un medio. La tecnología no te va a garantizar nada de que el aprendizaje sea mejor. No le puede reemplazar al diseño pedagógico que ocurre en el cerebro del profesor. Entonces, el profesor tiene que valorar y ir probando los métodos y usar el que le funcione, el que
le haga ver que el estudiante está aprendiendo. Y aprendiendo no en el sentido de memorizar 4 tonterías que va a repetir en el examen, sino que el estudiante está realmente aprendiendo, es decir, desarrollando habilidades, desarrollando destrezas, capacidades, tipos de pensamiento, razonamiento lógico. O sea, si yo veo que mis estudiantes están primero interesados y luego que están pensando, que ahora ya son más razonadores, que antes yo preguntaba ¿por qué esto? Y ellos, no sé. Ahora, si yo pregunto por qué, ellos me pueden dar una respuesta coherente. O ellos me preguntan el porqué de las cosas. ¿No? Las preguntas del por qué son un medidor de eficiencia del aprendizaje muy grande. Así el estudiante, así usted le pregunte 2 más 2 y el niño le diga 4, usted tiene que preguntarle por qué. Y el estudiante tiene que explicarle por qué. Esa es la medida de que ya hay un aprendizaje a nivel cognitivo un poquito más alto que la simple repetición. Si el estudiante, usted le pregunta 2 más 2 y el estudiante le dice 6, con más razón tiene que usted preguntarle por qué. No tiene que decirle, no, es 4, no, está mal. El profesor tiene que preguntarle, ¿por qué 6? Para poder entender qué lógica está usando ese niño. A lo mejor está usando una lógica, su lógica, que el profesor tiene que ayudarle a entender que esa es su lógica en este caso, pero que qué pasa con, digamos, la lógica matemática. Entonces, preguntarles por qué a los alumnos tiene que ser una obligación del profesor todos los días hasta que ellos empiecen a preguntar. Cuando los alumnos empiezan a preguntar de su propia iniciativa, es una buena señal de que está empezando a haber aprendizaje. Entonces, más que decir un método, yo creo que hay que decir muchos métodos, y más que métodos de estas estrategias pedagógicas o metodológicas, que son recursos más simples que todo un método, ¿no? Porque si no, tanto el modelo pedagógico, que es más arriba del método, el modelo pedagógico y el método se quedan mucho en la teoría, pero no bajan a la práctica. Ya las estrategias, las técnicas ya son más prácticas y a eso es a lo que tenemos que ir. Cosas sencillas como, yo les digo, hay que hacer la revolución del porqué. Les digo a mis estudiantes de la universidad o a mis profesores. La revolución del por qué es esa. Preguntarles a los alumnos todos los días por qué y por qué y por qué. ¿Por qué de sus respuestas buenas y por qué de sus respuestas equivocadas? Hasta que ellos empiecen a preguntar por qué. Ahí ya un poquito estamos avanzando de una educación tradicional meramente memorista. Gracias, Mónica, y gracias a todos nuestros docentes que han estado al otro lado de la pantalla y que se han acercado a nosotros a través de sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones. Para mí ha sido un gusto compartir contigo y ser la intermediaria entre estas inquietudes y sobre todo por las respuestas que nacen de una trayectoria amplia y lo que yo decía al inicio de una docente comprometida por su vocación que nos invita a hacer lo mismo a nosotros. Gracias, Mónica, de mi parte. Gracias a ustedes, les agradezco mucho por la oportunidad y pues a las personas que han participado, que veo que todavía están bastantes, como 700 personas, no lo puedo creer. Espero que les haya podido servir de algo. Les vuelvo a animar, su profesión docente es una vocación y es algo, y es la profesión que puede realmente mejorar la sociedad, que realmente tiene que mejorar demasiado y está bastante en sus manos. Les felicito y les deseo lo mejor. Gracias, Mónica. Gracias, Fer, también por ayudarnos a interactuar con los participantes haciendo de moderadora en este encuentro. Gracias, Mónica, por una excelente exposición. La verdad, creo que ya en el chat estamos viendo las muestras de cariño, de agradecimiento del público, ¿no?, que nos ha acompañado en esta tarde. Ha sido de verdad una tarde muy enriquecedora. Yo me he quedado también con varios elementos que hoy Mónica nos ha compartido. De verdad, Mónica, muchísimas gracias. Seguro que nos van a servir. Una vez más, agradecer a todos los docentes desde las diferentes provincias del Ecuador que se han unido en esta tarde. Gracias, Mónica, a nombre de Editorial Don Bosco, nuestro agradecimiento por ser parte también de nuestra celebración, por ayudarnos a compartir con los docentes todo esto que siempre buscamos o deseamos esté pues al servicio de ellos, que sirva para sus momentos o sus espacios que tienen que desarrollar con los estudiantes. Gracias, Fer, gracias a todos, al equipo también de capacitadores de Editorial Don Bosco, que han estado un poco también sintetizando, recogiendo nombres de participantes, en fin, todos
a todos muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente evento y Dios les bendiga. Gracias por sus saludos. Síganos dejando, que para nosotros son importantes leerlos y saber que estamos junto a ustedes a través de estos saludos que nos dejan a través del chat. Gracias a todos y que tengan una linda noche.